Bueno, en esta unidad número 3 vamos a trabajar sobre aquellos procesos neuropsicológicos que son la base de los procesos de aprendizaje escolar. Puntualmente vamos a trabajar en esta ocasión los procesos de atención, memoria y funciones ejecutivas. La atención se considera como un proceso o un conjunto de mecanismos que nos permiten ser más receptivos frente a los sucesos del ambiente y realizar tareas con mayor grado de eficacia. Se la considera un pilar básico para el aprendizaje, dado que está en la base de cualquier otro proceso neurocognitivo. Es decir, para poder memorizar algo necesitamos previamente haberlo atendido, lo mismo para poder percibirlo o para realizar cualquier tipo de procesamiento de la información. Se la considera un mecanismo de detección de señales y la vía de entrada para realizar cualquier otro tipo de proceso cognitivo y, bueno, por ende, cualquier otro tipo de aprendizaje. Es un proceso que tiene aspectos más básicos, más elementales y comunes con los animales, y en este sentido nos da un grado de activación cortical que es necesario para la realización de cualquier actividad mental, y también tiene un aspecto, digamos, más superior, en tanto nos permite realizar un monitoreo y un control de nuestros propios procesos atencionales. Tiene como función dirigir el procesamiento perceptual básico de todas las modalidades sensoriales de las aferencias del entorno, es decir, de todos los estímulos que nuestros sentidos pueden captar. La atención nos va a permitir enfocarnos en aquellos estímulos que son los que nuestro cerebro después va a procesar. Por eso decimos que tiene componentes perceptivos, motores y motivacionales. Es un proceso complejo, ¿sí? No hablamos de atención, sino que hablamos de una función compleja que tiene diferentes subprocesos o aspectos, y para que la misma se ejecute deben intervenir diferentes áreas del cerebro, como son el sistema activador reticular ascendente, que es el encargado de elevar el tono cortical justamente para estar en condiciones de ser más receptivos a esos estímulos ambientales, el tálamo, el sistema límbico, los ganglios basales, la corteza parietal posterior y la corteza prefrontal, que intervienen estas dos últimas en los procesos más elevados y más elaborados, si se quiere, de la función atencional. La atención no es una función que se mantenga estable en todo momento, varía con el tiempo, varía en los distintos momentos del día, ¿sí? Y también varía de acuerdo a los intereses. Es parte del desarrollo evolutivo la capacidad de poder incrementar tanto la intensidad de la atención como el tiempo de la atención, y es una de las funciones más vulnerables al daño cerebral, es decir, al daño cerebral y a cualquier alteración metabólica o interna del organismo. Es una función que contribuye a la coherencia y a la continuidad de un comportamiento orientado hacia un fin. Dijimos que era una función compleja y que por eso está conformada por diferentes componentes. En función de estos componentes podemos hablar básicamente de tres tipos de atención. Existen muchas clasificaciones del proceso atencional, pero vamos a tomar la que está presente en nuestra bibliografía, que es la que la clasifica en atención sostenida, atención selectiva y atención ejecutiva. Vamos a comenzar con lo que es la atención sostenida. Este tipo de atención implica a su vez dos procesos: el proceso de alerta y el proceso de vigilancia. El alerta es el más básico, el más elemental. Es una disposición general del organismo para poder procesar un estímulo. Es el grado de activación que tiene nuestro cerebro, que puede ser mayor o menor, y que nos hace más receptivos a estos estímulos ambientales. Tiene a su vez dos aspectos que llamamos atención tónica y atención fásica. La atención tónica es la que depende del SARA,
del sistema activador reticular y está más vinculada al ciclo sueño-vigilia. Por eso decimos que, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, tenemos mayor capacidad atencional, por ejemplo, en las primeras horas de la mañana y menor capacidad atencional en las primeras horas de la tarde. Y la atención fásica está vinculada a otro proceso que es el que llamamos respuesta de orientación, ¿sí? Implica cambios bruscos y repentinos. ¿Qué es la respuesta de orientación? Es la primera respuesta que se produce cuando aparece un estímulo que es suficientemente intenso, novedoso o significativo. Por ejemplo, si en este momento que estamos escuchando esta explicación, de repente estallara un vidrio, automáticamente todos dejaríamos de escuchar o de prestar atención a la explicación y trataríamos de ver cuál es el origen de esa fuente sonora, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intensidad del estímulo, ¿sí?, y la novedad, porque no sería esperable escuchar el estallido de un vidrio, harían que nuestra atención se desviara. Bueno, ese desvío de la atención hacia ese estímulo que es nuevo, que es inesperado y que es intenso, es lo que llamamos respuesta de orientación. Con esta respuesta de orientación es que se vincula lo que llamamos la atención fásica. Asimismo, también la atención fásica se vincula a la preparación para la acción, ¿sí? Es esta condición de expectancia, es decir, tenemos la expectativa de algo que va a ocurrir y entonces todos los recursos atencionales están orientados a eso. Es el típico caso, si alguna vez han visto un gato que va a cazar un pajarito, está agazapado, con las patas en posición, con la vista fija, con todo su cuerpo esperando para poder dar el salto. Bueno, esto es la expectativa frente al estímulo, esta preparación para la acción, que es también el otro aspecto que involucra la atención fásica. Entonces, dijimos que la atención tónica, ¿sí?, relacionada con el sueño-vigilia, y la atención fásica, relacionada con la respuesta de orientación y con la preparación para la acción, son los niveles más elementales y más básicos de la atención sostenida, que denominamos nivel de alerta. El otro nivel es el nivel de vigilancia y tiene que ver con la capacidad de mantener a lo largo del tiempo el foco atencional. Implica mantener un nivel alto y sostenido, continuado de alerta. Está vinculada a la motivación, es decir, en aquellas tareas que nos resultan interesantes, motivadoras, bueno, podemos mantenernos atentos una mayor parte de tiempo. Está relacionado con la duración. Las tareas excesivamente largas hacen decaer este nivel de alerta. Está vinculado con la complejidad. En este sentido hablamos de una necesidad de un nivel de complejidad óptimo, ni demasiado complejo ni demasiado sencillo, lo suficiente para que presente un desafío en nuestro sistema cognitivo y eso nos va a permitir mantenernos atentos a lo largo del tiempo. Si es excesivamente complejo o excesivamente sencillo, bueno, nuestro nivel atencional va a tender a decaer y a no mantenerse. Y también la frecuencia y variedad de los estímulos. Aquellos estímulos que se tornan monótonos, que se tornan repetitivos, pierden la capacidad de hacernos mantener nuestra atención en los mismos. Entonces, esta atención sostenida requiere un determinado nivel mantenido de atención durante un tiempo que nos permite completar las actividades. Este mantenimiento requiere control atencional y control inhibitorio, en mayor medida cuando los estímulos tienen menor grado de variación y de frecuencia, es decir, control atencional porque nos requiere un esfuerzo voluntario para que esta atención se mantenga a lo largo del tiempo, y control inhibitorio porque nos requiere ignorar aquellos estímulos distractores que pueden desviar nuestra atención de aquella tarea que se está ejecutando. El otro tipo es el denominado atención selectiva. Implica la capacidad para seleccionar e integrar ciertos estímulos específicos. Por eso también se la denomina atención enfocada, ¿sí?
Nos permite focalizar, es decir, estrechar el foco atencional, dirigiendo nuestra atención hacia uno o dos estímulos del ambiente o hasta ciertos estímulos del ambiente, o alternar entre estímulos, ¿sí? Pasar la atención de uno a otro. Y nos permite seleccionar y activar procesos cognitivos hacia aquellos estímulos que nos interesan, evitando la interferencia de estímulos irrelevantes. Implica dos tipos de procesos básicos. Procesos bottom-up o abajo-arriba, que es cuando el estímulo es el que capta nuestra atención. Es el caso, por ejemplo, del televisor. Cuando sube repentinamente el volumen, esto es muy típico de las propagandas. Uno tiene el televisor en un volumen y de repente hay propagandas y el volumen es más alto. Justamente esto hace que capten nuestra atención automáticamente. Y los procesos top-down o de arriba a abajo, que es cuando nosotros dirigimos nuestra atención hacia aquellos estímulos que nos interesan y realizamos un esfuerzo voluntario para enfocarnos en esos estímulos, ¿sí? Digamos que los procesos de bottom-up son dirigidos desde el exterior, desde los estímulos que captan automáticamente nuestra atención y en ese sentido son más básicos, mientras que los procesos top-down implican un procesamiento voluntario de parte del sujeto, implican un mayor control de la atención y en este sentido implican formas superiores de atención. Y por último, lo que denominamos atención ejecutiva, que refiere puntualmente a una dimensión mucho más compleja de la atención, que implica un procesamiento mucho más elevado, y que es lo que llamamos control atencional o sistema supervisor atencional. Es el que controla el alerta de todos los mecanismos atencionales, de todas las funciones superiores que permiten planificar y resolver un problema. El área del cerebro que se ocupa de este tipo de atención es la corteza prefrontal y por eso vinculamos a este tipo de atención con las funciones ejecutivas, porque implica realizar un monitoreo, un control, una regulación de los procesos más básicos de atención que son los que describimos antes. Participa en la regulación de la atención voluntaria, es decir, yo decido a qué atiendo y cuánto tiempo atendo o utilizo estrategias para mejorar mis niveles atencionales. Implica planificar secuencias para resolver problemas nuevos. Implica automonitoreo y corrección de los errores. Si veo que mi nivel atencional está decayendo, puedo implementar alguna estrategia para mejorarlo. Implica la inhibición, fundamentalmente la inhibición de los estímulos distractores, de los estímulos ajenos a la tarea, de las respuestas irrelevantes. Todo aquello que nos permite ser más eficientes en nuestro procesamiento atencional. Bien, existen también otras clasificaciones de la atención. Podemos encontrar algunas de estas también en el texto de Fernández Coto. Bauer intenta hacer una síntesis de los distintos textos que hablan sobre cada uno de estos procesos. De acuerdo al origen y naturaleza de los estímulos, la podemos clasificar como interna o externa. Es interna cuando se dirige hacia nuestro interior, hacia nuestros propios procesos mentales, intereses, ¿sí? Cuando yo estoy enfocado en mi propio pensamiento, en alguna sensación corporal, etc. Y externa es cuando se dirige hacia los estímulos del ambiente. De acuerdo a la actitud del sujeto, puede ser voluntaria o activa o involuntaria. La voluntaria tiene que ver con el control atencional y la involuntaria tiene que ver con estos procesos bottom-up, donde es el estímulo el que capta automáticamente nuestra atención, como es el caso, por ejemplo, de la respuesta de orientación que describíamos hoy. De acuerdo a sus manifestaciones motoras y fisiológicas, podemos hablar de una atención abierta o encubierta. Es abierta cuando está acompañada de marcadores motores y fisiológicos observables. Por ejemplo, cuando alguien dirige la atención a algo, vemos que gira el cuello, dirige la vista, ¿sí? Son todas respuestas corporales o físicas que son externas porque son observables. En cambio, la encubierta no se puede detectar mediante la observación. Si yo estoy
en una clase sentado, pero estoy pensando en otra cosa, bueno, en qué estoy pensando no es directamente observable para otra persona. En ese sentido, es atención encubierta. De acuerdo a la cantidad de objetos de atención, puede ser dividida o alternante o focalizada. En el caso de la atención focalizada o enfocada también, la atención se dirige hacia un único estímulo, del ambiente exterior o del ambiente interior. Y en el caso de la dividida o alternante, se dirige a dos o más estímulos. ¿Cuándo es dividida y cuándo alternante? Es dividida cuando se dirige de manera simultánea a dos o más estímulos ambientales. Por ejemplo, la persona que está manejando y simultáneamente está conversando con un acompañante o escuchando música. Esto implica siempre que a uno de los dos estímulos le voy a restar carga atencional. Es imposible que pueda mantener el mismo nivel atencional en dos o más estímulos, sobre todo si los dos se procesan por la misma modalidad sensorial. Pero en ese caso también lo otro que puede ocurrir es que la atención sea alternante, es decir, que se alterne, que vaya de un estímulo a otro, que es el caso muy típico cuando estamos en una reunión y queremos escuchar, estamos conversando con alguien y queremos escuchar una conversación cerca nuestro. Bueno, escuchamos un poco la conversación en la que participamos y un poco la conversación que está al lado nuestro. Bueno, pero para cambiar ese foco tengo que dejar de atender al otro. En este sentido, alterna la atención entre un estímulo y otro. Y de acuerdo al sistema sensorial de representación, puede ser visual o auditiva. Visual si implica atender a estímulos que son captados por la vista, y auditiva cuando atendemos a estímulos verbales, musicales, etcétera, que son captados por el oído. Bien, ¿qué implicancias tiene todo esto en el plano áulico, en lo que es los aprendizajes escolares? Bueno, primero que sobre todo el grado de sostenimiento atencional es variable según la edad, ¿sí? Sabemos que a menor edad la capacidad de mantener ese foco atencional es de menor tiempo, no excede los 10 minutos, mientras que a medida que el niño crece, esta posibilidad de mantenerse su atención en el tiempo, siempre y cuando sea estimulada, va creciendo, va incrementando ese tiempo. Podemos implementar también desde el aula estrategias para que ese tiempo de sostenimiento pueda aumentar. Por ejemplo, cambiar el tipo de actividad, cambiar el tipo de recurso, por ejemplo, de visual hacia auditivo, la disposición en el aula, cambiar de espacio físico, brindar estímulos nuevos, variaciones sensoriales. En este sentido, hay muchos aportes desde la enseñanza multisensorial, que no todo sea auditivo, no todo sea visual, también lo táctil, también lo sinestésico o del movimiento puede aportar a mejorar el proceso atencional. Los efectos de primacía y de resencia. Estos rigen tanto para la atención como también para los procesos de memoria. Los primeros estímulos y los últimos son los más fácilmente atendidos y recordados. Por ende, siempre es conveniente que los nuevos conceptos, que los nuevos aprendizajes se realicen al inicio de una clase y no en la mitad, y que luego al final se haga un cierre de todo lo trabajado. Esto es lo que permite mejorar esta capacidad tanto como de memoria. Buscar la enseñanza de nuevos contenidos en un tiempo acorde al que los alumnos puedan mantener su atención, presentar los conceptos más importantes al comenzar la clase y reforzar las ideas al finalizar, justamente por el efecto de primacía y resencia, dividir las tareas extensas en pequeños fragmentos e ir trabajando de a uno por vez, realizar pausas o descansos a lo largo del día, la variación de estrategias, sobre todo desde el punto de vista sensorial, y bueno, cambiar el tono, el volumen o la inflexión de la voz, buscando este efecto de captación de la atención involuntaria o automática. Bueno, acá tienen para aquellos que son docentes, varios recursos de los que pueden disponer y que pueden ser útiles para contribuir. Por sí solos no van a cambiar la cosa, pero contribuir a mejorar el funcionamiento atencional en el aula. Vamos a pasar
siguiente proceso cognitivo, que es el de memoria, a la cual definimos como una función neurocognitiva también compleja, ¿sí? Todos los procesos neuropsicológicos son complejos, que nos permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Después vamos a ir viendo qué significa cada una de estas palabras. Mientras que el aprendizaje es la capacidad para adquirir nueva información, la memoria es la capacidad para retener la información aprendida. En este sentido, la memoria es un pilar básico para el aprendizaje, pero no es sinónimo del aprendizaje. El aprendizaje nos permite incorporar o adquirir nueva información y el hecho de que esa información se mantenga, continúe presente en nuestro sistema cognitivo, depende de la memoria. Bueno, el proceso de memorización dijimos que implica codificación, almacenamiento y recuperación. Esta codificación o registro implica que nueva información ingrese a nuestro sistema cognitivo. Implica recepcionar esta nueva información, recibirla y procesarla. El almacenamiento implica un proceso de consolidación, ¿sí? Implica que esa información está circulando en nuestro sistema cognitivo para que, sobre todo reforzándose, repitiéndose, ¿para qué? Para que quede guardada. Implica la creación de un registro permanente de esa información codificada. ¿Sí? Tras el almacenamiento, esa información queda guardada en nuestro cerebro. Y la recuperación implica poder traer nuevamente a la conciencia aquella información que está almacenada, que la puedo almacenar de forma voluntaria cuando, por ejemplo, cuando estudio un tema, o de forma espontánea, como por ejemplo cuando recuerdo un suceso personal. Entonces es poder recuperar, poder traer nuevamente a la conciencia esa información que está guardada. Dijimos que era una función compleja la memoria, por eso podemos clasificarla. En función del tiempo transcurrido para su almacenamiento, la podemos clasificar en memoria sensorial, de corto plazo, intermedia o de largo plazo. Y a su vez, cada una de estos tipos tiene diferentes subtipos. Lo que llamamos memoria inmediata o sensorial tiene que ver con un primer registro sensorial del cual no tenemos conciencia. De hecho, muchas de estas señales perceptuales que provienen del ambiente pueden ser ignoradas y no ingresan a nuestro procesamiento. Y otras sí, aquellas que ingresan y a las que atendemos, después van a poder pasar a formar parte de lo que llamamos memoria de corto plazo. Puede ser de dos tipos: icónica, cuando esas señales perceptuales son visuales, o ecoica, cuando esas señales perceptuales son auditivas. Esta información se puede procesar, es decir, codificar, darle ingreso al almacén de la memoria y entonces pasa a la memoria de corto plazo, o puede que no continúe y se pierda e incluso no seamos conscientes de haber recibido esa información. Se la llama memoria ultracorta y se estima que tiene una duración de entre 125 y 250 milisegundos en nuestro sistema cognitivo, es decir, es menos de medio segundo lo que puede durar. Por eso no tenemos registro consciente cuando se pierde, solo cuando es procesada. La memoria de corto plazo es, como su nombre lo indica, una memoria de corto tiempo. Tiene una capacidad temporal limitada, algunos hablan de unos 20 segundos y otros hablan de algunos minutos. Pero lo que sobre todo tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de elementos que puede procesar, que se la sitúa en 7 más 2, 7 más menos 2 elementos, es decir, entre 5 y 9. Aquí, en esta memoria de corto plazo, rigen también los principios de primacía y recencia, es decir, se recuerdan mejor los primeros estímulos y los últimos. Lo que se suele llamar memoria intermedia implica que estos recuerdos se conservan desde algunas horas hasta algunos días, pero no para siempre, como en el caso de la memoria de largo plazo.
La falta de elaboración, repetición o significatividad de sus contenidos hace que la red neuronal que los representa no quede consolidada y no pasen a la memoria de largo plazo. Al no ser empleados nuevamente, la red desaparece y los recuerdos se desvanecen. Es decir, la memoria intermedia es un poco más extensa que la de corto plazo, implica un grado mayor de consolidación, pero estos conocimientos, estos contenidos no están completamente consolidados, por lo cual todavía no pasaron a la memoria de largo plazo. Requiere que sean repasados, reforzados, para que puedan pasar a la memoria de largo plazo. Y dentro de la memoria de largo plazo hablamos de una memoria que se habla de una capacidad ilimitada, tanto respecto del tiempo durante el cual permanecen los recuerdos, como respecto de la cantidad de información que es posible almacenar. Esta memoria de largo plazo se consolida después que la información va y viene entre el hipocampo y la corteza cerebral. Esto es lo que ocurre durante el proceso que llamamos consolidación. La información pasa del hipocampo, que es el encargado de los procesos de consolidación y almacenamiento. Es una estructura que tiene un rol central en el pasaje de la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Va y viene entre la corteza y el hipocampo hasta que finalmente se almacena en la corteza, y ahí, cuando esos recuerdos ya están almacenados en la corteza, ya son parte de la memoria de largo plazo. Participan también el sueño. Sabemos que durante el sueño los recuerdos se consolidan y el cerebro los graba con mayor profundidad. Esta memoria de largo plazo requiere que el cerebro haya podido conectar la información nueva con la que ya tenía almacenada, porque precisamente el cerebro guarda la información por redes. Entonces, la conformación de esas redes requiere conexión entre lo nuevo y lo ya aprendido, ¿sí? Y sus recuerdos se consolidan cuando se usan repetidas veces y con frecuencia, ¿sí? Esto es muy importante desde el punto de vista áulico, ¿sí? Requiere la utilización continua y el refuerzo continuo de los contenidos. Esta memoria de largo plazo puede ser declarativa o no declarativa. La declarativa es consciente y deliberada y requiere la participación del lenguaje, mientras que la no declarativa está más bien ligada a los hábitos motores. A su vez, dentro de la declarativa encontramos la episódica y la semántica. La episódica más vinculada al contexto, a la autobiografía, ¿sí? Pero sobre todo a las claves contextuales de tiempo y espacio. La semántica, todo lo contrario, es descontextualizada y contiene información que se refiere al conocimiento general. La memoria no declarativa, si bien puede ser verbalizada, contiene secuencia de hábitos motores que se adquieren a través de la práctica y la ejercitación, ¿sí? Un concepto que vale la pena trabajar y mencionar es el de memoria de trabajo, que es un tipo de memoria de corto plazo en realidad, pero no es un sinónimo de memoria de corto plazo. Es un concepto acuñado por Baddeley, el cual veía que había un tipo de memoria de corto plazo que tiene un carácter activo y que es multicomponencial. Es decir, así como la memoria de corto plazo la definimos por su capacidad limitada en cuanto a tiempo y en cuanto a la cantidad de elementos que puede procesar, la memoria de trabajo se caracteriza porque tiene estas mismas características, pero también tiene un papel activo, tiene un carácter activo y además es multicomponencial porque tiene diferentes componentes que la integran. Se considera un mecanismo de almacenamiento temporal, por eso es de corto plazo, que permite retener a la vez algunos datos de información, pero a la vez operar con esos datos, trabajar con esos datos, por eso memoria de trabajo o memoria operativa. Podemos compararlos, contrastarlos, relacionarlos entre sí, para poder lograr procesos cognitivos más complejos, ¿sí? Como el razonamiento, la comprensión lectora, la resolución de problemas y realizar tareas con mayor grado de eficacia.
Opera con información del exterior, o sea, con los estímulos del ambiente, pero también puede extraer información de la memoria de largo plazo. Y puede combinar esta información incluso. Es una memoria que no surge espontáneamente, requiere de la estimulación y se estima que alrededor de los 18 años alcanza su pico máximo. Esta información mantiene la información durante un tiempo limitado, por eso hay que procesarla mediante distintas estrategias para poder pasar la información a la memoria de largo plazo y que no se pierda. Dijimos que este modelo es multicomponencial, porque implica que esta memoria de trabajo posee varios subsistemas, fundamentalmente 4. Inicialmente Baddeley había elaborado su modelo con los 3 primeros y posteriormente le agregó el 4º elemento, que es el retén episódico. Estos subsistemas son el ejecutivo central, el bucle fonoarticulatorio, la agenda visoespacial y el retén episódico. El ejecutivo central organiza el flujo de información en el sistema. Es el que coordina, ejecuta y dirige la acción de los otros subsistemas. Por eso a los otros 2 subsistemas se los denomina subsistemas esclavos. Dirige la atención voluntariamente, selecciona aquello que se va a procesar y determina cómo y cuándo van a participar los otros subsistemas. Tiene como sustrato neuroanatómico a la corteza prefrontal, por eso se considera a la memoria de trabajo una función ejecutiva, por este componente que es el ejecutivo central. El bucle fonoarticulatorio es el subsistema de tipo verbal, ¿sí? Se encarga de codificar y retener información verbal por su estructura fonológica, es decir, por cómo suenan las palabras y no por el significado que tienen, ¿sí? Está más vinculado al área de Wernicke y al área de Broca. La agenda visoespacial es el subsistema que mantiene información captada por la vista y que tiene que ver con estímulos visuales y de su posición en el espacio. Se encarga de manipular y de retener imágenes visuales y se vincula a su sustrato anatómico, son las regiones parieto-occipitales del hemisferio derecho. Y el último sistema, que es el que subsistema, que es el que agrega Baddeley al final, es el llamado retén episódico, que no tiene una localización anatómica precisa, se considera que es un sistema ampliamente distribuido y que es multidimensional, porque tiene fundamentalmente 2 funciones. Una es enlazar o vincular a los restantes subsistemas, el ejecutivo central, el lazo articulatorio y la agenda visoespacial, y conectarlos con la memoria de largo plazo, ¿sí? Aquí este power dice se localiza en las áreas parieto-occipitales del hemisferio derecho. Es un error que repitió la frase del anterior, ¿sí? No tiene localización anatómica precisa y está ampliamente distribuida. Acá hay una imagen para que puedan situarse donde están los principales lóbulos y las principales áreas del cerebro que estuvimos mencionando. Acá también, para que las puedan ubicar en el cerebro. Bueno, y cuando hablamos de memoria, hablamos también del olvido, que es la pérdida de esta información o la incapacidad de acceso a la información que previamente se había almacenado. Hay distintas teorías sobre el olvido y algunas son especulación y otras tienen mayor grado de confirmación. En el caso de todo lo que es memoria declarativa, es decir, memoria de largo plazo de tipo verbal, semántica y episódica, sabemos que aquello que no fue lo suficientemente repasado o bien que no tuvo impacto emocional se olvida con facilidad. ¿A qué me refiero con impacto emocional? Ciertos sucesos que tuvieron una carga emocional muy alta, por ejemplo, si el paso de una enfermedad, un robo o una situación estresante, o que fue, digamos, el haber obtenido un premio, un reconocimiento, digamos, hechos que han provocado un impacto emocional fuerte, tanto positivo como negativo, suelen ser grabados y retenidos en forma permanente con una única exposición al estímulo, es decir, suficiente que nos haya sucedido una única vez
pero el impacto emocional fue tan fuerte que se almacenó en la amígdala y con esa sola exposición fue suficiente para que quede guardado en la memoria de largo plazo. Ahora, cuando hablamos de conceptos, por ejemplo, de los que trabajamos en el ámbito escolar, bueno, para que realmente estén en nuestra memoria de largo plazo, requiere repaso y elaboración. Una única exposición al estímulo es insuficiente para que eso quede guardado en la memoria de largo plazo. Entonces suele suceder el olvido cuando estos contenidos o aprendizajes no han sido suficientemente repasados. Por otro lado, la recuperación exitosa de la memoria depende de la clave, del contexto y del estado interno. Digamos, son factores que influyen en nuestra capacidad de recordar. Y otro aspecto importante vinculado tanto a la memoria como al olvido es la interferencia. La interferencia puede afectar la recuperación y tiene que ver con la participación de estímulos que son ajenos o de otros aprendizajes. La interferencia retroactiva implica que la nueva información dificulta recordar la anteriormente aprendida. Por ejemplo, yo aprendo nuevos datos sobre un concepto y estos nuevos datos hacen que yo no pueda recordar o me cueste más recordar los anteriores. Y en el caso de la interferencia proactiva, los aprendizajes previos dificultan aprender nueva información, ¿sí? Es decir, los aprendizajes previos hacen que no podamos procesar nuevos estímulos. Bueno, tenemos acá algunos consejos que nos pueden ayudar a estimular la memoria y a mejorar los procesos de memoria de nuestros alumnos, como por ejemplo buscar conocimientos previos en los cuales anclar nuestros aprendizajes nuevos, justamente porque el cerebro necesita esto para el pasaje a la memoria de largo plazo, generar estímulos multisensoriales, fomentar las predicciones e inferencias, incluir actividades de repaso para que estos contenidos no queden en la memoria de corto plazo, que puedan almacenarse en la corteza cerebral, ofrecer estrategias organizadoras de contenidos mediante organizadores gráficos, etc. Acá tienen varias. Bueno, y el tercero de estos procesos neuropsicológicos son las llamadas funciones ejecutivas, que es un concepto no unitario, sino que el concepto de funciones ejecutivas, por eso está en plural, incluye una serie de habilidades que tienen en común que son habilidades complejas, de alto nivel, que son las últimas en terminar de desarrollarse en nuestro sistema cognitivo y que nos permiten realizar las tareas más complejas desde el punto de vista cognitivo. Por eso decimos que son exclusivamente humanas. Implica toda una serie de actividades como la planificación, la programación, la organización. Nosotros nos vamos a quedar con 4, porque el concepto es mucho más amplio, pero nos vamos a quedar con 4 que son muy importantes a la hora de la enseñanza, que son la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio y la toma de decisiones. Como les decía, también implican capacidades de anticipación, planificación, selección de respuestas y comportamientos, organización y monitoreo de las propias respuestas y ajustes. Tienen como base neuroanatómica a la corteza prefrontal, son específicamente humanas y no son innatas. Esto significa que, si bien nacemos con una corteza prefrontal, para que estas funciones ejecutivas se desarrollen, tenemos que estimularlas. Empiezan a desarrollarse durante la infancia, es decir, ya durante el primer año de vida aparecen los primeros esbozos de memoria de trabajo, pero tienen un lento desarrollo. No todas se van desarrollando a la misma edad, sino que distintas habilidades ejecutivas van alcanzando un mayor desarrollo a distintas edades, pero se estima que cuando son estimuladas, su completo desarrollo termina alrededor de los 20 a 25 años, ¿sí? Es decir, tienen un desarrollo largo y como todas las funciones más complejas en el cerebro, son las últimas en culminar su desarrollo. Bueno, de memoria de trabajo ya estuvimos hablando recién. La capacidad de mantener en mente información para ser manipulada, por eso la llamamos memoria de trabajo o memoria operativa, no solo mantiene la información, sino que hace algo con esa información, que se almacena por corto tiempo.
puede provenir del exterior o de la memoria de largo plazo, y la finalidad siempre es la acción, el trabajo con esa información, hacer algo. Por eso la llamamos memoria operativa. Se opera con esa información. Esa información puede ser visual o puede ser verbal y se mantiene, decimos, de manera online, es decir, en la conciencia, mientras la estamos utilizando y mientras le estamos prestando atención, es decir, mientras estamos efectuando alguna tarea de tipo cognitivo. Tiene muchas funciones en el ámbito escolar y es central, por ejemplo, para aprender a leer, para realizar cálculos mentales, para resolver problemas, para comprender un texto, para comprender una explicación, etc. La flexibilidad cognitiva la definimos como la capacidad de modificar la conducta frente a los cambios del ambiente. Es decir, implica que podamos ir ajustando, cambiando nuestra conducta en función del feedback ambiental, es decir, en función de la retroalimentación que nos da el ambiente. Un ejemplo muy claro de esto es cuando estamos dando un examen oral de esos que se daban antes de la pandemia, y nos hacen una pregunta, empezamos a hablar y el profesor pone cara, como que no estuviera bien, y entonces automáticamente empezamos a modificar la respuesta que estábamos dando porque nos damos cuenta que no vamos por buen camino y cambiamos la dirección de la respuesta hacia otro concepto porque nos damos cuenta que por donde habíamos iniciado la respuesta no era lo correcto. Bueno, este cambio es posible gracias a la acción de esta función que es la que llamamos flexibilidad cognitiva. Esto que tienen acá como tercer punto es un fragmento textual de la autora, de las autoras, que dice: en nuestra vida cotidiana todo el tiempo debemos cambiar de estrategia cuando la estrategia utilizada no funciona y cuando perseverar con la respuesta anterior ha resultado ineficiente. Ahí falta una H antes que A, no sé por qué se ha borrado. El control inhibitorio, que lo mencionamos también cuando hablamos de atención, implica habilidad para suprimir o detener. ¿Sí? Es una capacidad de frenado. Freno, ¿qué es lo que freno? Freno información irrelevante, freno una respuesta habitual, una respuesta prepotente, freno la distracción frente a estímulos irrelevantes. Es esta capacidad de detención, de frenado. Y la toma de decisiones, bueno, hablamos de una toma de decisiones que habitualmente llamamos racional, ¿sí? Considerando las consecuencias a largo plazo y no solamente el beneficio inmediato, valorando las ventajas y desventajas de las conductas. Está muy vinculada al componente emocional. Algunos dicen que no tomamos decisiones racionales, que todas son emocionales. Pero bueno, intentamos que sean racionales, ¿sí? Siempre implica esto, valoración de ventajas y desventajas, de los pros y los contras, las consecuencias a largo plazo. Esto es una función de alto nivel que requiere toda una serie de procesos de programación, de planificación, de hipótesis, de verificación de las hipótesis, ¿sí? Por eso es una función compleja que se entra dentro de las funciones ejecutivas. Y acá tenemos dos puntos más que desarrolla Fernández Coto en el otro texto sobre funciones ejecutivas, que es lo referido a la resolución de problemas a través del pensamiento convergente o divergente, y el otro punto, que lo vamos a ver después, que es la metacognición. Cuando tenemos un problema para resolver, sea un problema de matemática o un problema de la vida cotidiana, tenemos dos formas de acercarnos. Ambas formas de acercamiento a los problemas son igualmente importantes. No hay una que sea prioritaria o superior a la otra. Ambas tienen la capacidad de resolver problemas, pero resuelven distintos tipos de problemas. Entonces, algunos problemas requieren un pensamiento convergente para ser resueltos adecuadamente y otros problemas requieren un pensamiento divergente. Este pensamiento convergente se desarrolla más a partir de la lógica, del análisis, de la interpretación, se vincula más a lo que llamamos racional. Requiere soluciones aprendidas, la lógica del encadenamiento de ideas, todo lo que no tiene un sustento sólido y verificado queda fuera, sigue los caminos más evidentes
Y el problema se va desmembrando en partes, se va resolviendo por etapas, utilizando conocimientos previos, modelos aprendidos, experiencia anterior y arribando a una única respuesta. Este es un pensamiento que nos resultaría útil, por ejemplo, si tenemos que resolver un problema de construcción, ¿sí? Si tenemos que calcular las vigas, el peso que tiene que soportar una casa, bueno, ahí evidentemente necesitamos el pensamiento convergente. En cambio, el pensamiento divergente se vincula más a la creatividad, ¿sí? A los procesos creativos. Por eso decimos que es más global, holístico, creativo, intuitivo. Todas las ideas valen. Permite llegar a múltiples respuestas, no a una única respuesta, sino a múltiples respuestas novedosas. Trata de buscar caminos alternativos, se mueve en varias direcciones. Puede inferir correctamente resultados aunque no haya modelos previos, aunque no haya experimentación previa, aunque no haya modelos aprendidos. Siempre va buscando alternativas y puede arribar a diferentes respuestas. Este tipo de pensamiento puede ser más importante a la hora de resolver problemas, por ejemplo, de comunicación o de interacción o de vínculos, ¿sí? Entonces, no es que uno pueda ser superior al otro, sino que ambos tienen su peso y ambos permiten resolver diferentes tipos de problemas. Obviamente las funciones ejecutivas se van a vincular, van a tener mucho peso en tipos de pensamiento. Y lo otro que también es posible gracias a las funciones ejecutivas es lo que denominamos metacognición. Recuerden que el prefijo meta significa sobre sí mismo, es decir, la metacognición es aquella cognición, aquel conocimiento que se conoce a sí mismo. Es una actividad que reúne muchas funciones cognitivas ejecutivas, que implica poner en práctica el pensamiento estratégico para utilizar y regular la propia activación del aprendizaje y nos permite conocer cómo conocernos, conocer nuestros propios procesos de conocimiento. Y entonces requiere ser conscientes de la tarea o de lo que queremos aprender, planificarla, monitorearla y evaluarla. Serían las fases o etapas de esa metacognición. Y por último vamos a hacer una pequeña mención a los déficits cognitivos que se relacionan con las lesiones prefrontales. ¿Sí? Sabemos que cuando la región prefrontal del cerebro sufre una lesión o también una disfunción, va a haber ciertos tipos de procesamiento cognitivo que se van a ver afectados. Y entonces van a aparecer dificultades en el planeamiento, la anticipación, razonamiento, resolución de problemas, formación de conceptos y ordenamiento temporal de los estímulos. Es decir, las personas con lesión o con disfunción en este área van a tener dificultades para llevar a cabo estas tareas cognitivas. Van a producirse trastornos de la atención, fundamentalmente de lo que llamamos la atención ejecutiva, en el aprendizaje asociativo, en la memoria de trabajo, y también va a haber alteración en habilidades motoras, sobre todo las que requieren planificación y programación del movimiento, en la metacognición y en la cognición social. Recuerden que hablamos de corteza prefrontal y también está en la base, ¿sí? Además de las funciones ejecutivas, de lo que vimos en la unidad 1 como teoría de la mente y cognición social. Bueno, hasta aquí llegamos con estos tres procesos y tienen otro power con el otro proceso cognitivo, neuropsicológico, necesario para el aprendizaje y fundamental, que es el del lenguaje. Muchas gracias.